Muy buenos días. Este es el video número 213 y estamos aquí eh, 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 estudiando lo que son todo lo que se debe saber sobre diferentes temas y que están entonces enmarcados dentro de lo que es la palabra de Dios. Así que hoy día ya hemos terminado lo que son el arrepentimiento, todo lo que hay que saber sobre ese tema. Y ahora nos toca entonces eh, otro, vamos a decir, otro concepto dentro de la Biblia que sí está asociado también con el arrepentimiento. Y estos son los frutos. ¿Ya? Primero tenemos que saber qué son los frutos, debemos tener claridad al respecto, ¿ya? Y los frutos están muy asociados con los valores, está muy asociado con los valores, la persona, eh, eh, por eso todo cuando se comienza a través de la ley de la fe, ¿ya? Tal como lo hemos estudiado, a través de la ley de la fe se comienza el camino de Dios, ¿ya? Y se sigue ese conducto, entonces lo primero que la persona se compromete es con sus valores, con los valores y saber lo que esto significa, de saber que los valores son un compromiso consigo mismo, ¿ya? Y no con las personas, porque a veces se confunde este término en la sociedad, en las religiones, en todos lados, ¿ya? En que uno practica los valores aquí para tener armonía con su prójimo, para tener entonces paz dentro del hogar, y eso no es así. Los valores no funcionan de esa manera, ¿ya? Porque entonces si funcionaran así, entonces los valores serían a conveniencia, ¿verdad? De que, bueno, esa persona me cae mal, así que no la voy a respetar, ni voy a ser amable con ella, ni voy a... ¿ya? No, eso no funciona. Así los valores tienen que ser algo propio de la personalidad de uno, por lo tanto el beneficio es para malo y bueno. ¿Me entiendes? Que, como Dios decía, hago salir el sol sobre malos y buenos. ¿Eh? Por tanto, el valor es un compromiso que uno hace consigo mismo, ¿ya? Y con el camino de Dios, porque el, aquí es donde nacen los frutos de los valores, es cuando nacen los frutos en la persona. Pero primero, esto de los valores, ¿ya? Aquí hay 19 valores que ya hemos estudiado, ahí están todos, cada uno explicado en los videos, ¿ya? Cada valor, y cómo practicarlo, y lo que está asociado en las escrituras, lo que dice cada vez que se menciona un valor, para poder entonces ampliar estos conceptos. Así que no tenemos que entrar ahí en los valores, no tenemos que entrar a estudiar cuando ya están esos estudios. Esos estudios usted los puede repasar uno por uno, ¿ya? Aquí es muy importante practicar el valor. Dentro de la Biblia, Dios dice, miren, hay una palabra que es literal, ¿ya? Y que debe ser practicada. Al principio, uno, como no está internalizado el valor, ¿ya? Como no está dentro de uno, entonces uno tiene que empezar a practicarlo como algo ritual, ¿ya? Y entonces y poco a poco empieza eso a internalizarse en uno y a formar parte de uno. Recuerde lo que dice la ley, ¿ya? La ley dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no hacéis? Y no hacéis. ¿Ya? Aquí también otra ley, perdón, y no hacéis lo que yo digo, que es lo que Dios dice. Y otra ley también dice buen entendimiento,
¿ya? Buen entendimiento tienen todos los que practican tu ley. ¿Ve? ¿Ve? Porque finalmente una vez que se practica, se va adquiriendo entendimiento de ello. Por eso es muy importante la práctica de la ley. Esto de transformar el camino de Dios en algo práctico, ¿ya? En algo que uno lo vive día a día, porque el camino de Dios es algo que hay que vivirlo. Aquí, como dice también la ley, una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos. O sea, tiene que verse, en la práctica tiene que verse la creencia, las convicciones que uno tiene. Pero tiene que verse reflejado en la conducta, ¿ya? También la ley dice, quien es sabio y entendido, ¿ya? Muestre por su buena conducta entonces los frutos en sabia mansedumbre. Entonces, aquí si alguien se cree sabio, entonces muestre por su conducta, porque eso es finalmente lo que se persigue, que la persona pueda practicar, ¿ya? Y mediante la práctica entonces se va internalizando dentro del corazón, aquí dentro del corazón, la información valórica. Así es como se comienza a producir frutos. ¿Ven? Así es como se comienza. Pero la práctica de todos los días. Por eso yo recomiendo mucho ahí en los videos que ya hemos estudiado, recomiendo mucho el aspecto de tener que levantarse, ¿cierto?, en la mañana y ya dispuesto a practicar, ¿ya? Y estar atento y concentrado al valor que uno va a internalizar. Y a veces le puede tomar un mes, ¿ya? O 2 meses le puede tomar, pero uno lo va practicando diariamente y uno va viendo el efecto que tiene eso. ¿Ve? Uno va viendo el efecto que produce en las personas cuando se practican los valores con ellos. Y de esa manera entonces la persona lo va haciendo propio y va surgiendo esa conducta. Tanta práctica finalmente lo lleva a una conducta espontánea. Lo lleva aquí, ya eso es parte de uno, ¿ya? Y la persona ya es así, ya está estructurada con ese valor. Ya la estructura está ahí en el corazón, por eso la razón debe de estar alerta a todos los escenarios que uno le toca vivir diariamente y de esa manera entonces poder practicarlo, de esa manera ir perfeccionando la práctica en esto. ¿Ya? Al principio uno comete muchos errores, al principio uno se confunde un poco y también al principio se finge, porque eso es inevitable, ¿ya? Porque como es un ritual al principio, ¿cierto? Al principio se finge, pero poco a poco ya eso, pero esa es la manera básica en la que entra el valor, ¿ya? En la que uno tiene que primero fingir, tal como Jesucristo primero enseñaba lo que era la fe ciega, ¿ya? Él decía ahí en las bienaventuranzas, él decía, bueno, mire, bienaventurados los pobres, ¿ya? Los pobres, los que son pobres racionalmente, ¿ve? Pero ¿por qué eran bienaventurados? Porque de esa manera se comienza. Se comienza con una pobreza enorme. Uno es pobre en su corazón, apenas tiene ya lo que el mundo le ha entregado. Pero aquí después empieza a ser rico, ¿ya? Sobre todo en obras, porque la palabra de Dios se convierte en conducta, como en algo práctico. Uno lo va practicando diariamente. Y el fruto, entonces, primero comienza, bueno, pero lo de la fe comienza, ¿ve? También con la ley del fingimiento y con la ley del ritualismo, ¿ya? En que uno empieza entonces a actuar,
¿ya? Pero poco a poco, ya mediante la práctica se va volviendo algo genuino, algo que pasa a ser parte de uno mismo. Pero mediante la práctica esto es la perseverancia. Esto es la perseverancia, la constancia todos los días de hacerlo algo propio, algo que ya es parte de uno. Así que es muy importante en esto, entonces, tener en cuenta que estos valores se comienzan de esa manera a fraguar en uno. Comienzan, pero antes de la práctica de los valores, antes de todo, ¿cierto? Primero tiene que haber un compromiso, tal como en los panes sin levadura, en que el ser humano sentado a la mesa de negociaciones con nuestro Dios, ahí sentado a la mesa, entonces puede negociar y decirle al Padre: Señor, todo lo que tú propones para mi vida, yo lo acepto y entonces me comprometo a guardar, ¿ya? Y a practicar en mi vida y hacer lo propio todas las enseñanzas. Y luego concretar eso en el bautismo, concretarlo en el bautismo. Por eso es tan importante la práctica de los frutos. Y de ahí entonces comienza esta práctica para poder internalizar todo este trabajo que diariamente hay que hacerlo. Y una vez que ya la persona comienza con este fingimiento y con este ritualismo, ¿ya? Porque así es como se comienza, es inevitable que no sea así, ¿ya? Pero uno tiene que ir saliendo de esa condición, tiene que ir avanzando ya y tiene que ir madurando la información, tiene que ir creciendo en ello mediante el uso de la práctica, y lo que lo hace a uno madurar en esto y lo que lo hace a uno a tener plenas convicciones es el efecto, ¿ya? Es el efecto de la aplicación de los frutos, ¿ya? O de los valores, el efecto que produce en las personas y lo bien que le hace. ¿Ve? Que son información totalmente compatible, tal como hemos dicho ahí con un poco de ironía en algunos videos, que todavía no he visto a nadie en los tribunales alegando o demandando a una persona porque la persona fue amable, fue correcta y fue aquí de una manera muy paciente para tratarlo, con mucho cariño y con mucho amor. Nadie va a ir a demandar a una persona por eso, ¿verdad? ¿No? Porque son cosas que hacen bien al alma, ¿ya? Y hacen bien no tan solo al alma de la persona que lo practica, sino también al alma de las personas que lo rodean. Así que por eso es muy importante hacer lo propio. Los valores tienen que ser propios. Aquí los valores no están diseñados para que uno respete a su prójimo. No, el respeto tiene que ser parte de uno, ¿ya? Y después hay un beneficio, que yo digo que es como un valor agregado, ¿ya? Es un beneficio hacia los demás, pero el objetivo principal de todo esto es que uno tiene que estar comprometido con los valores, no comprometido para con las personas, sino comprometido para su propia vida, porque en el fondo es eso, para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar la santidad, y poder correr el camino de Dios. Pero los valores son, aquí también cumplen el objetivo de ser un freno a la impulsividad. Los valores son aquello que a uno lo frena, ¿cierto? Porque uno ya no atenta contra su prójimo, ya uno no va con esa impulsividad, sino que va practicando esta mansedumbre, esta tranquilidad, esta paciencia, ¿ya? Va practicándola, entonces ya uno después se frena, el impulso de uno lo frena a uno, porque uno está comprometido con los valores. Y
entonces se protege uno y uno pues, también, aquí como un valor agregado, se protege al prójimo, de uno no hacerle daño, ¿ya? Ni tampoco que el escenario también le haga daño a uno, ¿ve? Entonces hay una protección mutua de ambas partes. Aquí esto es muy importante porque va a ser la tónica, ¿cierto?, del cristiano que practica los valores, va a ser la tónica durante toda su trayectoria, de lo que significa entonces el trabajar con todo el camino de Dios. Así que eso va a ser algo continuo, algo que va a estar ahí latente. Así que esos son los primeros pasos entonces para poder producir estos frutos, ¿ya? Y aquí vamos a revisar las escrituras que hablan de estos maravillosos frutos que hay que producir, ¿ya? Como también nuestro Señor Jesús decía, mira, si un árbol no produce frutos, entonces se muere, simplemente el árbol no sirve porque nadie va a construir, ¿ya? O nadie va a fabricar algo que no cumple el objetivo para el cual fue creado, ¿verdad? O sea, si usted construye un vehículo y ese vehículo no anda y ese vehículo no cumple las funciones de la idea que usted tenía para poder usarlo, entonces usted lo desarma, o usted lo bota a la basura, o sea, usted no aquí, si yo aquí veo este plumón, ¿verdad?, que no cumple el objetivo de tener que rayar y tener que usarlo en el pizarrón, entonces ¿qué hago? Lo boto, simplemente no me sirvió, no cumple los objetivos. Para Dios el ser humano es igual. O sea, si el ser humano no cumple los objetivos para el cual fue creado, entonces simplemente lo va a desechar. Aquí es triste esa situación, pero sabe, Dios no vino a construir al mundo para que el mundo fuera lleno de pecado, para que fuera lleno de maldad, para que el hombre pudiera vivir en una casita, ¿verdad?, bien abrigadito ahí, bien con todas las comodidades y todo, sin que eso cumpliera ningún objetivo, porque todo eso es solamente para la mantención de la vida. No sirve para el objetivo principal, que es trascender la vida más allá. Así que por eso es tan importante el camino, porque le señala el verdadero sentido que tiene la vida, el verdadero sentido y propósito que tiene todo esto. Así que vamos aquí entonces a ver y ir comprendiendo más lo que significan estos frutos. Vamos a ver las escrituras aquí y vamos a empezar en el libro de Mateo, aquí capítulo 7, Mateo capítulo 7. Aquí en Mateo capítulo 7, aquí del 15 al 20, del versículo 15 hasta el versículo 20. Dice: guardaos de los falsos profetas con vestidos de oveja, dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ves? Son esta doble identidad de que se muestran como algo aquí, como dice aquí, se muestran como personas genuinas, se muestran, ¿ve? Pero todo esto lo están fingiendo. Por eso dice, pero por dentro son lobos rapaces, ¿ve? Por dentro hay otras intenciones, ¿ve? La persona persigue otros objetivos. En el fondo sabe que con un poco de amabilidad, un poco de sonrisa, ¿cierto?, un poco de fingir esto aquí, esto allá, ¡pum!, puede lograr el objetivo de engañar a la persona y de atraerla. ¿Ya? Y por eso dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Ve? Porque
eh, las personas que son de este tipo aquí, porque acuérdense que la palabra profeta es eh, personas que enseñan, ¿ya? Son personas que enseñan. Eso es el, la definición que tiene en la Biblia. No, no es una persona que va a ver el futuro, puede verlo, por supuesto podría verlo porque si Dios le da ese don, ¿ya? Tal como lo hicieron los antiguos. Pero mayormente son personas que enseñan, ¿ya? Son personas, son ministros, pastores, qué sé yo, son... Pero la palabra profeta está mal definida, ¿ya? Dentro de la sociedad. Entonces, solamente significa alguien que enseña, alguien que orienta, alguien que significa alguien que enseña la Biblia, nada más, la palabra de Dios, y son como maestros, nada más, son profesores, por decir así. Entonces dice, miren, cuídense, cuídense, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Por sus frutos. Dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Ve? ¿Acaso si un árbol es de durazno va a producir pera? No, no, va a producir los frutos para los cuales fue creado. ¿Eh? Y dice, por sus frutos los conoceréis. Así que cuando uno está frente a una persona, ¿cierto?, que dice ser cristiana y que dice enseñar la palabra y todo, dice, tiene que producir frutos. Por eso uno tiene que estar enterado de qué son los frutos, y tiene que estar enterado de cuáles son y las definiciones de ellos, ¿ya? Y lo que son los valores. ¿Eh? Aquí, por eso uno tiene que estar apercibido, ¿ya? Y entendido en la palabra para poder discernir, frente a quién está, si está frente a una persona verdadera, o una persona que tiene doble estándar. Así que Dios le enseña a uno aquí a discernir y a fijarse bien, ¿ya? A discernir frente a quién está. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Finalmente no, una persona, por más que finja, ¿cierto?, por más que dé a entender que es verdadero, ¿no?, se verá en su conducta, se verá reflejada la conducta. Y eso la persona no lo puede esconder. Por más que trate de disimularlo, se notará. Se notará. Finalmente, puede engañar por un poco de tiempo, pero ya a poco andar las personas que están alrededor se empiezan a dar cuenta. O sea, aquí Dios no hizo tonto al ser humano. ¿Ya? Dios no, podía haberlo hecho ingenuo, ¿ya?, e ignorante de la verdad, pero no lo hizo tonto. ¿Ya? Pero el ser humano puede salir del aspecto ingenuo y puede salir del aspecto de la ignorancia. El ser humano puede cambiar todos esos aspectos. Pero no, sí hay que entender que Dios no hizo tonto al ser humano. O sea, porque primero que todo lo dotó de facultades para que pudiera sobrevivir dentro de un medio corrupto. Así que por eso aquí habla de esto. Una persona no puede estar fingiendo los frutos. Por eso es importante ir internalizando la información para que sea parte de uno, ¿ya? Y mediante la práctica pase a formar parte de la personalidad misma. Y aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Un árbol que es bueno no puede producir, no, porque aquí el instinto recoge la información que está en el corazón, sea mala, sea buena, la recogerá, y la enviará a la razón, para que la razón la obedezca y la practique.
Y dice, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. No existe puede, como le digo, puede fingir. La persona puede fingir, puede, qué sé yo, aquí hacer mucho teatro, pero finalmente se verá. Finalmente se verá, la persona no puede, aquí no es algo que vaya a permanecer siempre, ¿verdad? Aquí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así de simple. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús, ¿ya? Que Él es el creador de toda la humanidad y de todo el universo. ¿Ya? Lo está diciendo nuestro creador. Y diciendo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si el hombre está diseñado para una obra específica, ¿ya? Y no cumple con esa obra, entonces es cortado y echado en el fuego. Simplemente no sirve. ¿Ya? ¿Cómo usted podría fabricar podría usted fabricar un artículo, ¿verdad?, que no le sirve para nada? Cuando voy al supermercado veo muchos artículos que tienen un uso práctico en el hogar. Pero ahí a veces me encuentro con cosas que no entiendo para qué son y no les encuentro el sentido, aunque el que lo hizo se supone que le dio un sentido, pero uno en la ignorancia a veces uno dice, oye, ¿para qué puede servir esto? Y a veces tiene un uso práctico también, pero no he visto cosas que alguien fabrique y que no sirven para nada. Todavía no he visto un letrero grande que diga estos artículos no sirven para nada, llévelos. Miren, están baratos, pero no sirven para nada. No, ¿quién va a comprar algo así? ¿Ya? Nadie. Pero Dios exactamente igual. Aquí Dios con su creación, Él no hizo al hombre para que viniera a la tierra y quisiera hacer lo que quisiera. ¿Me entiendes? Aquí como que le dio la libertad para decirle, mira, ve, corrompe, hace el mal y hace lo que quieras. ¿Me entiendes? No, no, por eso la tierra no va a permanecer en el estado en que está, que finalmente Dios va a terminar su obra, porque están determinados los tiempos, ya están todo ya listo, y, y esto se va a cumplir, y una vez que eso suceda, ya Dios finalmente seguirá con la próxima etapa, ya, en su creación. Y sabemos que la próxima etapa es el milenio, ¿verdad? Pero antes está esa etapa triste para la humanidad en que esto va a ser todo destruido. Y esto es lo que Dios va a hacer con la humanidad. Es cortada y echada en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí uno tiene que saber discernir qué son los frutos. ¿Ya? Porque también si uno no entiende lo que son los frutos, no entiende lo que son los valores, no entiende el compromiso que significa esto, entonces lo pasarán por el aro también a uno. También uno caerá en el engaño, creyendo que la persona que está frente a uno es genuina. Por eso uno nunca se debe dejar llevar por la elocuencia, ¿verdad? O por la forma bonita en que habla, o porque tiene buena estampa, ¿verdad? El tipo se ve grande, poderoso y con dominio sobre el escenario y todo, y con mucha elocuencia habla. Uno no puede dejarse engañar por eso. Uno tiene que saber qué frutos tiene, cuál es el trato que él tiene en su hogar, primero, en su hogar. ¿Qué trato tiene con sus hijos? ¿Cuál es la conducta que reflejan sus hijos? ¿Cuál es las enseñanzas, ¿ya?, que entrega? Y cuál es el trato cuando hay conflicto dentro de las iglesias. ¿Cuál es el trato que él tiene? Todo eso tiene que reflejarse
¿ya? Tiene que reflejarse. Y uno puede darse cuenta, entonces, si la persona es genuina o una persona que finge ser cristiana. Bien, ahí entonces con esa escritura que es enseñada por nuestro Señor, y aquí uno tiene que darse cuenta de que uno tiene que enseñar la palabra de Dios. Uno no puede estar enseñando sus propias convicciones, sus propias apreciaciones de lo que debe ser una cosa o la otra. No, tiene que enseñar la palabra y tiene que explicarla, porque ¿sabe? Yo he sido testigo ahí de muchas religiones, ya, incluyendo a donde yo estaba también, que leían las escrituras, pero no las explicaban, no las estudiaban, no iban palabra por palabra explicando lo que significaba cada cosa, sino que lo daban por sentado de que todos entendían. y, y, y la persona que estaba leyendo creía que también estaba entendiendo. Y la verdad es que no es así. Aquí hay personas que pasan aquí, como decimos aquí en forma muy irónica, pasan a galope tendido a través de las escrituras, aquí, pero galopando a todo lo que da, pasando tan rápido y sin siquiera haber entendido nada, creyendo que leyendo las escrituras, entonces está todo el mundo contento con eso. Pero tal como enseña las escrituras, eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera persona, puede pararse delante del púlpito aquí y puede leer las escrituras. Y ¿sabe? Todos los que están escuchando creen que es alguien que sabe y es alguien que entiende, pero no es así. Por eso en el mundo hay tanto engaño y hay tanta mentira. Aquí vamos a la siguiente escritura, aquí en Mateo 12. Aquí Mateo 12. Aquí en el versículo 33 al 37. Mateo 12, aquí vamos a ver un poco vamos a cambiar un poco el formato. Aquí 12, desde el versículo 12, 33, aquí. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo explicando aquí, pero ampliando, porque aunque sean escrituras parecidas a las otras, ¿verdad? Sean escrituras parecidas a las otras, pero sí le va agregando. ¿Ya? Y este es lo bueno de las escrituras, porque van ampliando los criterios. Primero dan un criterio básico y luego le van agregando otras cosas, ¿cierto? Lo que va ampliando la visión que uno debe tener sobre diferentes temas. Y aquí, tal como los frutos, aquí va ampliando esta concepción que uno debe tener. Dice, el versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, pero dice, o haced el árbol bueno, o el árbol, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo. Y aquí, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le dice o haced? ¿Ven? Se está refiriendo a la responsabilidad de la razón. La razón es la responsable de llevar a cabo esta obra. La razón, por eso le dice, o tú haces, le dice a la razón de la persona, le dice, o tú eres la responsable de hacer que tu conducta sea buena o tu conducta sea mala. Tú puedes hacerlo, ambas cosas. No ambas, sino que aquí tiene que hacer una sola. ¿Ya? Aquí el ideal es que haga una conducta buena.
Cuando dice haced, significa que eso implica la práctica. Implica la práctica. Por eso aquí en el versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí algo interesante, algo que ve, estas cosas son las que ayudan a ampliar el criterio, la visión de lo que estamos tratando. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? O sea, ¿cómo la razón puede hablar de las buenas intenciones cuando el corazón está distorsionado? Si la persona aquí no puede venir con buenas intenciones, con pensamientos positivos, ¿verdad? Como dicen ahí en la sociedad, de que, en que si uno piensa bueno, entonces todo saldrá bien. Ve aquí buscando siempre las fórmulas. Mira, si tú haces esto, entonces vas a obtener esto, ¿ves? Y aquí muchas bendiciones, mire, la razón puede tener muy buenas intenciones, sí, pero mientras no saque la distorsión de su corazón, seguirá malo. Por eso Dios dice aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Aquí no crean que si hacen lo bueno van a cumplir con algún propósito en la vida. ¿Ya? No, mientras esté la distorsión ahí, ustedes seguirán siendo malos, un producto malo. El producto tiene que cumplir la función para el cual vino a este mundo. Así que una persona podrá hacer mucho bien, tal como dice ahí en 1 Corintios 13, ahí en el llamado capítulo del amor, donde dice, miren, ustedes pueden tener todo el mundo, miren, pero si no tienen amor, no les vale de nada. Y el amor lo proporciona solamente el propósito y el camino, el camino de Dios, nada más que eso. Por eso uno puede aquí uno incluso dice, pueden repartir todos sus bienes, ¿ya? Y pueden hasta dar sus propias vidas y pueden tener todo el entendimiento y todo el camino de la fe. Porque todo esto también se puede convertir en un ritual si la persona no cambia su corazón, no saca la distorsión que hay en su corazón. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, ya lo hemos hablado, todos estos temas ya lo tenemos sacramentado, como se dice, ¿ya? Todo estudiado, ya todo entendido. Por eso puedo ampliarme un poco más, puedo ampliarme con un poco más de libertad cuando tratamos estos temas. Así que aquí, como dice aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque el estado natural del ser humano es malo. Está malo el ser humano, está mal hecho. O sea, no es que esté mal hecho, sino que Dios lo creó en esa condición para que el ser humano, por voluntad propia, buscara la salvación. Y buscara el salir de la condición en la que está, de la condición mala en la que está. ¿Por qué? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón va a hablar, ¿ya?, lo que tiene dentro, hará lo que tiene dentro. Así que va a producir malos frutos. Va a producir malos frutos porque no están los buenos frutos. Uno tiene que poner primero los buenos frutos en su corazón y sacar los malos para que la persona entonces pueda producir frutos buenos. Por eso aquí este principio es tan importante entenderlo. Siendo malo es la condición natural de todo ser humano. Y de la abundancia del corazón habla la boca, que ese es el ciclo de la información. Tal como lo enseñamos en los primeros, los primeros videos. No sé si es el tercero, cuarto, por ahí, o segundo, donde se habla del ciclo de la información, ¿cierto?, de cómo entra y cómo funciona. Ahí está, de la abundancia del corazón habla
la boca. La persona obedecerá al impulso de los instintos, obedecerá al impulso de la información que es enviada a través de los instintos. Por eso dice aquí el hombre bueno, aquí y dice el hombre, que es el que ha tomado la decisión de poner el camino de Dios en su corazón. Entonces ese es el hombre bueno que dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, saca buenas cosas. Aquí, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Hablará lo bueno que la razón puso en su corazón, tal como lo estamos haciendo ahora. Estamos aquí hablando cosas buenas, ya que son cosas que Dios me enseñó y las pusimos ahí en el corazón, y eso es lo que estamos hablando. ¿Ve? Y dice aquí, y el hombre malo, ¿ve? El hombre del mundo, ¿ya? Entonces del mal tesoro saca malas cosas. Estas escrituras son tan sencillas, pero a la vez son tan complejas, porque tiene que verse a la luz del fuero interno, tiene que verse a la luz de este misterio que Dios escondió durante milenios, ¿ya? Durante toda la eternidad lo escondió para ser revelado al final de los tiempos. Así que este fuero interno, entonces, es el que, como dice aquí, ve el hombre malo, el que está en el mundo, el hombre bueno, el que está en el camino de Dios verdadero, camino de Dios verdadero. ¿Sí? Dice, versículo 36, ¿ya? Acuérdense que estamos en el capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 36, dice, mas yo os digo, aquí, cuando uno lee estas escrituras, usted tiene que darse cuenta finalmente quién es el que lo está diciendo. ¿Ya? Es nuestro Creador el que lo está hablando. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué de palabra ociosa? ¿Cuáles son las palabras ociosas? Pero también hay que tener buena definición al respecto. Y hay que saber cuáles son, porque entonces si yo me pongo a hablar y no me di cuenta, por mi ignorancia, no me di cuenta que hablé muchas palabras ociosas a través de mi vida, metí la pata simplemente. Por eso uno tiene que estar aquí bien definido, bien orientado, bien entendido en lo que están diciendo. ¿Sabe? La palabra ociosa, ya aquí es todos los argumentos que hay en el mundo. ¿Sabe? Los argumentos que da la ciencia son palabras ociosas, ¿ya? Porque desvían al ser humano, lo desvían. Aquí, ¿sabe? Aquí, dentro de lo que es la ciencia de la genética, ¿ya? La ciencia de la genética ellos son los que son expertos en la palabra ociosa, ¿ya? Ellos dicen, mira, tú estás enfermo, uno va al médico y el médico le pregunta, ¿usted tiene antecedentes en la familia de las personas que hayan también tenido diabetes, al igual que como usted? Entonces uno dice, sí, entonces usted va a sufrir también de diabetes, ¿ya? Sí, porque genéticamente se hereda. Entonces, ¿sabe? Usted está frito, usted no puede hacer nada contra eso, ¿ya? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están justificando las malas conductas que guían a las personas, ¿ya?, a tener las mismas conductas que tenían los padres. Entonces uno llegará ante la presencia de Dios y dirá, Señor, mira, yo lo heredé de mis padres, yo no puedo hacer nada, o sea, en el fondo yo no soy culpable. ¿Y qué dice Dios? Nadie, no, cuando dice que nadie se justificará delante de su presencia, lo que está diciendo es que nadie, no existe argumento
que justifique las conductas de uno. Aquí nadie podrá presentarse como víctima o como inocente. No, sino que la persona aquí simplemente porque creyó la mentira. Creyó la mentira aquí. Y porque la genética, lo único que heredan los hijos, ¿ya? La única herencia que heredan los hijos son las facciones físicas. ¿Ve? Aquí, por eso la ley dice, si el hijo viere lo que el padre hizo y no lo hiciere según ello, sino que hiciere según la justicia, dice, entonces vivirá. En el fondo, por eso no puedo, yo por eso, porque todo esto que sucede no es que estemos aquí diciendo, bueno, los padres fueron malintencionados porque le traspasaron a los hijos. No, porque, ¿sabe? Todo el mundo está ignorante. Así que todo el mundo lo ha hecho por ignorancia. Pero, ¿sabe? La ignorancia no es un argumento para ir ante Dios y justificarse. Porque usted no puede ir ante Dios y decir, Señor, ¿sabe? Yo de verdad lo ignoraba. Yo de verdad no sabía lo que estaba haciendo. O sea, no sabía que eso era malo. Y Dios dice, oye, lo lamento muchísimo. Y la persona puede decir, Señor, perdona. Y Dios debe decir, sí, te perdono, no es problema. El perdón no es el problema. El problema es que no limpiaste tu corazón. El problema es que no trabajaste en tu conducta. Y si lamentablemente no lo hiciste, ya no tienes tiempo. Entonces ya simplemente aquí la persona se muere, simplemente. Porque la persona no cumplió el objetivo y el propósito para el cual nació. ¿Ya? Así que aquí hay que tener en cuenta, ¿ya? Este tipo de cosas. ¿Ve? Aquí esto de las palabras ociosas, aquí hay que darse cuenta, el mundo, ¿ve? Lo que Dios está diciendo, porque ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Dios o le creemos al hombre? ¿Qué dice Dios de la ciencia? Dice, la mal llamada ciencia. ¿Ve? La mal llamada ciencia. ¿Ve? Porque es malo lo que la ciencia hace. Por supuesto que los de la ciencia también están engañados, ¿ya? Porque ellos quieren creer que ellos son las autoridades para decir qué es bueno y qué es malo en el hombre. Y entonces ellos dicen, no, si la verdad Dios no existe. Aquí, si nosotros venimos aquí, nosotros antes habitábamos Marte, pero como el planeta Marte se echó a perder, el hombre lo echó a perder todo, entonces se cambiaron a la Tierra. ¿Ya? Y aquí estamos echando a perder todo de nuevo, vamos a tener que volver al planeta Marte. ¿Ya? Así que, y a lo mejor vamos a tener que irnos a Venus. ¿Ya? Miren, digo aquí, los argumentos de las películas se han apoderado, de la ciencia ficción se ha apoderado de estas mentes, así entre comillas, de estas mentes sabias, ya, de la ciencia. Parece que pasan todo el tiempo jugando ahí con los Nintendo y pasan todo el tiempo imaginando, ¿cierto?, que las películas de ciencia ficción son de verdad. ¿Ya? Han llegado a creer que la mitología es verdad. Han llegado a creer que habían estos dioses en la antigüedad, ¿ya? Que venían, que las pirámides, que los jeroglíficos, Mira, aquí porque yo digo, la mentira, para que pueda convencer al mundo, tiene que también tener sus argumentos, y tiene que ser grande también. O sea, no pueden venir con argumentos muy pobres. Aquí todo un sistema de mentiras. ¿Ya? Mientras que Dios es el que le está diciendo al ser humano.
Dios le escribió la Biblia para que el ser humano tomara atención de la verdad. Dios venía con la verdad. Y si nadie la escucha, ¿sabe? Dios dice, no, aquí va a haber gente que escucha, va a haber gente que... Y lo demás, tal como lo hizo con Lot, aquí cuando lo sacó de Sodoma y de Gomorra, miren, nadie lo escucha, entonces saquemos a los que escuchan. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que escuchan? Bueno, lo sacó a Lot y a su familia, ¿cierto? Y destruyó todos los demás, igual como lo hizo en el diluvio, ¿verdad? Igual lo hará al final de los tiempos. En que quiénes son los que escucharon, los llevará a un lugar entonces para poder protegerlos, y a los demás los borrará de la tierra simplemente. Así de simple. Así es de simple para Dios las cosas. Dios no se va a complicar. Dios no va a venir aquí a entrar en diálogo con el ser humano, ¿verdad? A decir si ustedes tienen la razón o no, o vamos a limpiar la sociedad. No, hay que destruirla. Así de simple. Y es lo que Dios ha determinado. Entonces estas palabras ociosas, ¿ya? Estas palabras ociosas tienen que ver con eso, con los conceptos falsos. ¿Ya? Está lleno de conceptos falsos. El mundo, la sociedad, la educación, ¿ya? La ciencia, la medicina, la tecnología, ¿ya? Toda la filosofía que hay en este mundo, todo está lleno de conceptos falsos y está llena de mentiras. Dice aquí en el versículo 37, dice, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ves? Lo mismo que venimos hablando todo este rato, diciendo, ve, las palabras son las que construyen, y las palabras son las que también destruyen. ¿Por qué? Porque la palabra es la que se convierte en conducta. Como dice ahí, sean frutos malos o sean frutos buenos. Tal como dice Isaías, esa escritura, que es una escritura hermosísima, pero también es una escritura lapidaria para el ser humano. ¿Ya? Dios dice, he aquí yo envío mi palabra y hará lo que yo quiera. Y hará lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que Dios quiere? El propósito. Cumplir el propósito para el cual el hombre fue creado. Así que la palabra viene y transforma al ser humano. Pero ¿a quiénes va a transformar? A los que escuchan su voz. Y a los que no escuchan su voz, la palabra de Dios no hará nada con ellos. Porque es responsabilidad de la razón de las personas, de la voluntad y de la razón de las personas, son las responsables de acercarse y de buscar el camino de Dios. Bien, ahí entonces aquí todo lo que hemos leído hasta el momento son cosas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver si alcanzamos a una última palabra. Aquí alcanzamos aquí en Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí cuando habla que da fruto y produce a 100, a 160 y a 60, a 30 por uno, y quiere decir, mire, le bastó una verdad para poder multiplicarla después cientos de veces. Pero leamos con calma. Dice aquí, acuérdense que estamos dentro de una metáfora, de estas parábolas que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra.
¿ya? Este es el que oye y entiende. Este es el que oye. La ley de la fe. Lo primero que debe hacer un ser humano primero es escuchar. Ya hemos visto todo cómo comienza, ¿ya? El camino cristiano. Cómo la persona debe de comenzar, ¿ya?, a internalizarse en la ley de Dios. Cómo se puede acercar a su Creador. Cómo puede empezar a tener una relación estrecha con su Dios. Aquí, ¿cómo puede entonces la persona llegar a compenetrarse en toda la enseñanza? ¿Ya? Entonces, lo primero, como dice aquí, es el que oye. Porque escuchando la palabra, entonces empieza a darse cuenta. ¿Ya? La persona aquí empieza la razón, ¿verdad?, con esa cuota de conciencia de la que hemos hablado, ¿ya? Empieza a usar esa conciencia, ¿cierto?, para darse cuenta que hay una verdad que Dios le está hablando, y empieza poco a poco a trabajar en ella, con todas las instrucciones que ya tenemos sobre las Escrituras. Aquí, y dice, el que oye y entiende. ¿Ve? Porque finalmente la persona tiene un estado de conciencia que le permite entender lo que nuestro Señor está hablando. Eso está diseñado por nuestros creadores, está diseñado para que eso funcione así. ¿Ya? Por eso dice aquí, el que fue sembrado en buena tierra. O sea, que la siembra, que quiere decir que, como Dios dice, aquí salió la persona a sembrar al campo, ¿verdad?, y tiraba la semilla así al voleo, ¿verdad?, la tiraba al voleo, y entonces algunos cayeron en la orilla del camino, otros cayeron en diferentes partes. Pero el que cayó en buena tierra, porque también la semilla, la palabra de Dios va para todos, para buenos y malos. Pero las personas que buscan a Dios, entonces ahí empieza a producir estos frutos, empiezan a producir frutos, ¿ya? De todo el fruto y todo lo demás, ¿ya?, viene a ser la consecuencia, ¿ya?, la consecuencia de tener la ley de Dios en el corazón de la persona. Así que, bien, vamos a seguir entonces con estos estudios. Ya esta es la primera parte ya de estos temas de los frutos. Ya es importante esto de entender lo que son los frutos y cómo producirlos, cómo trabajar en ellos, ¿ya?, y poder ampliar un poquito más estos criterios, porque ahora lo podemos hacer con más libertad, tenemos el tiempo. Ya cuando estábamos estudiando, estos temas, todo era muy estrecho, había mucha información que entregar y había que seguir avanzando, así que no podíamos quedarnos detenidos mucho tiempo ahí. Ahora sí tenemos el tiempo, y entonces por eso le hemos llamado entonces la amplitud de los criterios de los diferentes temas, pero también todo lo que se debe saber sobre estos temas. Así que nos veremos en el próximo video.